A los 65 años, una aprende a volverse invisible sin darse cuenta. No porque quiera, sino porque los demás deciden que ya no importa lo que diga. Aquella noche lo entendí con una claridad dolorosa, de esas que no se olvidan nunca. Mi esposo se rió. No fue una risa fuerte, ni cruel a primera vista. Fue peor. Fue esa risa corta, incómoda, que se suelta cuando alguien dice algo que no merece tomarse en serio. Me miró por encima de los lentes y dijo: ¿Tú? ¿Hablar en ese evento? Luego añadió, sin siquiera bajar la voz: a tu edad, mejor acompáñame y sonríe. Eso es suficiente. No discutí. A los 65 una también aprende cuando hablar solo empeora las cosas. Esa noche, mientras me abrochaba el vestido frente al espejo, me observé con atención. El reflejo mostraba a una mujer de cabello canoso bien peinado, espalda recta, manos firmes. No me veía débil. No me veía acabada. Pero tampoco me veía vista. Era como si yo misma me hubiera acostumbrado a mirarme con los ojos de los demás. Llevábamos 40 años de matrimonio. 40. Yo había criado a nuestros hijos, había sostenido la casa cuando él perdía trabajos, había sido su apoyo silencioso cuando su carrera parecía no despegar, y ahora, que él ocupaba un cargo respetable, yo era un accesorio. No siempre fue así. O tal vez sí, pero tardé demasiado en notarlo. Mi nombre es Laura. Tengo 65 años. Y durante mucho tiempo, fui la mujer que estaba detrás de todo, sin que nadie lo notara. Mi esposo, Alberto, empezó a cambiar cuando cumplió 50. De pronto, todo giraba alrededor de su imagen, de su prestigio, de no parecer viejo. Lo repetía como si fuera una amenaza constante. En esta empresa no perdonan la edad, decía. Si te ven lento, te reemplazan. Yo lo escuchaba. Siempre lo escuché. Mientras él hablaba de reuniones, de jóvenes ambiciosos, de jefes que ya no recordaban su nombre, yo asentía y le servía café. No porque fuera mi obligación, sino porque aún creía que acompañar era amar. Pero con el tiempo, acompañar se volvió desaparecer. Mis días eran tranquilos. Demasiado tranquilos para alguien que aún tenía tanto que decir. Me levantaba temprano, caminaba por el barrio, leía. Escribía en una libreta que guardaba en el cajón de la cocina. Nadie sabía lo que escribía. Nadie preguntaba. Era más fácil así. Cuando intentaba comentar algo, una idea, una opinión, una experiencia, Alberto me interrumpía con frases que parecían inocentes, pero que dolían como pequeñas agujas. Eso ya no se usa. Las cosas ahora funcionan distinto. Déjalo, Laura, es complicado. Y poco a poco dejé de intentar. Nuestros hijos ya no vivían con nosotros. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Cuando venían de visita, hablaban con su padre de inversiones, de tecnología, de negocios. Yo servía la comida. Escuchaba. Sonreía. Si intentaba opinar, alguien decía: mamá, eso era antes. Antes. Esa palabra empezó a perseguirme. La noche del evento fue distinta desde el principio. Alberto estaba nervioso. Se miraba al espejo una y otra vez, acomodándose la corbata. Es importante que causes buena impresión, me dijo. No digas cosas raras. No supe si reír o llorar. Opté por callar. El salón del hotel estaba lleno de luces cálidas, copas brillantes, conversaciones superpuestas. Personas más jóvenes que yo, muchas más. Mujeres elegantes, hombres seguros. Yo caminé a su lado, con pasos tranquilos. Había estado en muchos lugares así en mi vida. No era nuevo para mí. Pero para ellos, yo sí lo era. Y no en el buen sentido. Alberto me presentó a dos colegas de manera apresurada. Mi esposa, dijo, sin decir mi nombre. Luego se disculpó y se alejó. Me quedé sola, sosteniendo una copa de agua. Observando. Siempre he sido buena observando. Es una habilidad que se desarrolla cuando nadie espera que hables. Fue entonces cuando los escuché. No estaban lejos. Alberto y tres hombres más. Reían. Uno de ellos dijo algo que no alcancé a oír, pero la respuesta de mi esposo fue clara. Ya sabes cómo es, dijo. A su edad, estos eventos la cansan. La verdad, preferiría que se quedara en casa. Me pone un poco incómodo traerla. Sentí algo extraño en el pecho. No fue rabia. Fue una mezcla de tristeza y vergüenza ajena. No por mí. Por él. Otro hombre rió.
Te entiendo. Es difícil cuando ya no encajan. Encajar. Otra palabra que empezó a doler. Me quedé quieta, no me acerqué. No lloré. No me fui. Aprendí hace años que las escenas solo sirven para que te recuerden como emocional, nunca como justa. Respiré hondo y miré alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de porte tranquilo, cabello gris, mirada atenta, caminaba en mi dirección. No parecía apurado. Parecía seguro. Se detuvo frente a mí y me observó con detenimiento, como quien reconoce algo familiar. Disculpe, dijo, ¿usted es Laura? Asentí, un poco sorprendida. Sí. Su rostro se iluminó. Soy Ricardo. Mi esposa no deja de hablar de usted. Por un segundo pensé que se había equivocado. ¿De mí? Sí, respondió. Adriana asistió a uno de sus talleres hace unos meses. Llegó a casa transformada. Dijo que nunca nadie la había hecho pensar así. Sentí un leve temblor en las manos. No de miedo. De algo más profundo. Mientras él hablaba, vi a Alberto girarse. Nos vio. Se acercó lentamente, confundido. Pero yo seguí escuchando. Gracias a usted, continuó Ricardo, mi esposa se atrevió a tomar decisiones que llevaba años postergando. Dice que usted le devolvió la confianza que había perdido con el tiempo. Alberto ya estaba a pocos pasos. Lo noté por el silencio repentino que se formó alrededor. Ricardo, dijo mi esposo, ¿todo bien? Ricardo lo miró, luego me miró a mí, y finalmente sonrió con sorpresa genuina. Espera. ¿Laura es tu esposa? El aire se volvió denso. Sí, respondió Alberto. ¿Por qué? Ricardo parpadeó varias veces. Porque ella es una de las mentes más lúcidas que he conocido en los últimos años. El silencio fue absoluto. Yo no dije nada. No hacía falta. En ese instante, comprendí algo con una claridad casi cruel. Durante años, yo había sido invisible solo para quienes no querían verme. Y esa noche, por primera vez, alguien me miraba de verdad. Y todavía no sabían lo que vendría después. No levanté la voz aquella noche. No hice ningún gesto dramático. Solo asentí con educación mientras Ricardo hablaba, como si todo fuera perfectamente normal. Por fuera, era calma. Por dentro, algo muy antiguo comenzaba a despertarse. Alberto apenas habló después de eso. Caminó a mi lado como si de pronto yo ocupara demasiado espacio. No volvimos juntos a casa. Dijo que tenía que quedarse un poco más. Yo me despedí sin discutir. A los 65, una ya no pelea por atención. Una decide qué hacer con la verdad. Esa madrugada no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té frío, mirando mis manos. Eran manos con arrugas, sí, pero también con memoria. Esas manos habían firmado contratos cuando mis hijos eran pequeños, habían corregido planes de negocios en mesas ajenas, habían ayudado a mujeres que nadie escuchaba. Todo eso seguía ahí. Solo que nadie en mi casa lo sabía. Y no era casualidad. Durante años aprendí a trabajar en silencio. Al principio, por necesidad. Después, por costumbre. Y finalmente, por elección. Cuando cumplí 58, una amiga me pidió ayuda con su pequeño negocio. Nada formal. Solo una conversación. Luego vino otra amiga. Y otra. Empecé a dar pequeños talleres en bibliotecas, en centros comunitarios. Nunca se lo conté a Alberto con detalles. Cada vez que lo intentaba, me interrumpía con un qué bien distraído, así que dejé de insistir. Descubrí algo curioso: cuando nadie te presta atención, eres libre. Empecé a escribir de madrugada. Artículos firmados con iniciales. Opiniones que se compartían sin que nadie supiera quién estaba detrás. Me llamaban para dar charlas, y aceptaba sin anunciarlo en casa. Me vestía, salía y volvía como si nada. Nadie preguntaba. Nadie sospechaba. No lo hice por venganza. No al principio. Lo hice porque me devolvía la vida. Después del evento, algo cambió. No en mí, sino en la manera en que decidí mirar todo. Comprendí que no necesitaba gritar para ser vista. Necesitaba tiempo. Y paciencia. Alberto comenzó a comportarse extraño. Me observaba más. Hacía preguntas torpes. ¿Desde cuándo conoces a esa gente? Hace tiempo, respondía yo, sin mentir, pero sin explicar. No le debía explicaciones. No después de tantos años de silencio impuesto.
Días después, recibí un mensaje de Adriana. Me agradecía de nuevo. Me decía que había hablado de mí con otras personas. Que alguien quería conocerme. Le respondí con cariño, pero sin prisa. La prisa es para quien teme perder algo. Yo ya había perdido bastante. Mientras tanto, en casa, seguía siendo la mujer tranquila. La que preparaba la comida. La que escuchaba. La que no pedía nada. Alberto volvió a sus rutinas, convencido de que aquella noche había sido solo una coincidencia incómoda. Los hombres como él necesitan creer eso para dormir tranquilos. Yo, en cambio, empecé a ordenar mis cosas. Saqué la vieja libreta del cajón. Revisé fechas, nombres, contactos. Todo estaba ahí. Años de trabajo ignorado, años de preparación invisible. No necesitaba empezar de cero. Ya estaba de pie. Solo tenía que avanzar. Acepté más invitaciones. Empecé a poner mi nombre completo. Laura Mendoza. Me gustaba cómo sonaba. Firme. Entero. Sin pedir permiso. Un día, Alberto me preguntó, ¿vas a salir otra vez? Asentí. Tengo una reunión. ¿De qué? Insistió. Lo miré con calma. De trabajo. No mentí. Pero tampoco me expliqué. Él frunció el ceño, incómodo. No estaba acostumbrado a no saber. Y ahí comenzó su inquietud. La verdadera. Porque el poder no se pierde de golpe. Se pierde cuando deja de ser exclusivo. Las llamadas comenzaron a llegar a casa. Personas preguntando por mí. Alberto atendía, y se quedaba callado al escuchar palabras como consultoría, estrategia, programa. Me pasaba el teléfono en silencio. Yo atendía con naturalidad. Cada llamada era una grieta más en la imagen que tenía de mí. Una tarde me dijo: no sabía que hacías tantas cosas. Lo miré con suavidad. Nunca preguntaste. No fue un reproche. Fue un hecho. En esos días entendí algo fundamental: la venganza más efectiva no es humillar. Es obligar al otro a mirarse en el espejo. Yo no iba a destruir a Alberto. No era necesario. Su propio desprecio pasado haría el trabajo. Acepté un proyecto importante. Uno que me exigía tiempo, concentración, presencia. Por primera vez, mi agenda no giraba alrededor de su horario. Y eso lo descolocó más que cualquier grito. ¿Vas a llegar tarde?, me preguntó una noche. Sí. ¿Y la cena? Lo miré, tranquila. ¿Puedes prepararte algo? No discutió. Pero algo en su rostro se quebró. No estaba acostumbrado a que yo no estuviera disponible. Y mientras él comenzaba a sentir el vacío que yo había vivido durante años, yo me sentía más completa que nunca. No planeé una venganza ruidosa. Planeé una transformación. Y eso, para quien nunca te vio, es lo más aterrador. La verdadera preparación no fue profesional. Fue emocional. Aprendí a no justificarme. A no minimizarme. A no traducirme para que otros se sintieran cómodos. Aprendí a ocupar espacio sin pedir perdón. Y cuando finalmente estuvo todo listo, cuando ya no dependía de su mirada para saber quién era, supe que el momento se acercaba. Porque la venganza silenciosa no se anuncia. Se revela. Y él todavía no entendía que ya era demasiado tarde para volver atrás. No fue inmediato. Las cosas importantes nunca lo son. Durante semanas, Alberto caminó por la casa como alguien que presiente una tormenta, pero no sabe de dónde vendrá. Yo seguía con mis rutinas, pero ya no giraban alrededor de él. Salía temprano. Volvía cansada, satisfecha, a veces con una sonrisa que no sabía interpretar. Una noche me preguntó, casi en un susurro: ¿estás molesta conmigo? Lo pensé antes de responder. No. Estoy despierta. No entendió. Pero esa respuesta lo inquietó más que cualquier reproche. La revelación no llegó en casa. Llegó donde más le dolía, en su territorio. Fue en un evento importante. No uno pequeño como aquel hotel. Este era grande. Demasiado grande para esconderse. Una conferencia empresarial regional. Alberto estaba tenso desde la mañana. Sabía que su jefe asistiría. Sabía que se jugaba su imagen. ¿Vas a venir?, me preguntó, con una mezcla de ansiedad y necesidad. Asentí. Sí. No preguntó más. Aún creía que yo solo iba a acompañarlo. Llegamos al auditorio. Cientos de personas. Pantallas enormes. Murmullo constante. Yo caminé a su lado con la misma calma de siempre. Él saludaba, sonreía, hablaba rápido. Yo observaba.
Nos sentaron en la tercera fila. Alberto miraba el programa impreso. De pronto frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Hay una ponente con tu nombre». Sonreí apenas. «Qué coincidencia», dije. No sospechó nada. Nunca lo hacía. Las luces bajaron. El presentador subió al escenario. Comenzó a hablar de liderazgo, de experiencia, de visión a largo plazo. Palabras grandes. Luego dijo mi nombre. «Con ustedes, Laura Mendoza». El silencio fue inmediato. Sentí como Alberto se giraba lentamente hacia mí. Sus ojos abiertos. Su respiración detenida. «¿Laura?», susurró. «¿Tú?». Me levanté. Tomé mi bolso. Me acomodé el saco. Y caminé hacia el escenario. No lo miré. No porque no quisiera. Sino porque ya no lo necesitaba. Cada paso era firme. Cada escalón, una decisión tomada años atrás. Cuando llegué al centro, el auditorio aplaudía. No por cortesía. Por reconocimiento. Yo lo sabía. Porque ya había estado ahí antes. Solo que esta vez, él estaba sentado escuchando. Comencé a hablar. Con voz clara. Sin temblar. Hablé de errores. De subestimación. De cómo la experiencia suele confundirse con obsolescencia. De cómo muchas mujeres, especialmente después de los 60, son empujadas a los márgenes. Nos dicen que ya pasó nuestro tiempo, dije. Pero lo que en realidad pasó fue que dejamos de ser escuchadas. El auditorio estaba en silencio absoluto. Mientras hablaba, podía sentirlo. El peso de cada palabra cayendo sobre Alberto. No lo estaba atacando. No lo mencioné. Pero cada frase describía exactamente lo que había hecho conmigo. Cuando terminé, el aplauso fue largo. Sincero. De esos que no se olvidan. Al bajar del escenario, varias personas se acercaron. Ejecutivos. Empresarias. Jóvenes. Mayores. Todos querían hablar conmigo. Alberto seguía sentado. Cuando finalmente se levantó, lo vi distinto. Más pequeño. Como si algo dentro de él se hubiera derrumbado sin ruido. Uno de sus colegas se le acercó y le dijo, sin mala intención: «Hermano, ¿sabías todo esto?». Alberto no respondió. Yo seguí conversando. Saludando. Escuchando. Viviendo el momento que había esperado sin saberlo. Entonces ocurrió el golpe final. El director general de la empresa donde trabajaba Alberto se acercó a mí. Me felicitó. Habló de un nuevo programa. De liderazgo. De mentoría. «Nos gustaría que usted lo dirigiera», dijo. «Creemos que es exactamente lo que necesitamos». Alberto estaba a mi lado cuando lo dijo. «¿Ella?», preguntó, sin pensar. El hombre lo miró con frialdad educada. «Sí. Ella». No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una verdad expuesta con elegancia. En ese instante, Alberto entendió algo que yo había aprendido hace tiempo: el respeto no se exige. Se construye. Y cuando llega tarde, ya no sirve para sostener el ego. Salimos del auditorio en silencio. En el auto, Alberto no encendió la radio. No habló durante varios minutos. Luego dijo: «Nunca imaginé que». Lo interrumpí suavemente. «Lo sé. Te juro que no sabía quién eras realmente». Lo miré. «Sí sabías. Solo no te importó mirar». No lloró. Pero algo en su rostro se quebró definitivamente. Esa noche, mientras él se sentaba en la oscuridad de la sala, yo me fui a dormir con una paz que no sentía desde hacía décadas. No había ganado una batalla. Había recuperado mi lugar. Y para alguien que siempre me vio como fondo, eso fue la caída más dura. La verdadera caída no ocurrió en el auditorio. Ocurrió en casa. Después de aquella conferencia, Alberto ya no volvió a ser el mismo. No porque yo cambiara mi actitud, sino porque la suya dejó de sostenerse. El silencio, que antes me pertenecía, ahora lo rodeaba a él. Durante los primeros días, intentó fingir normalidad. Me preguntaba cómo me había ido. Comentaba el clima. Hacía observaciones sin importancia. Pero yo podía ver el peso en sus hombros. El peso de haber sido el último en enterarse de quién dormía a su lado. Las llamadas comenzaron a llegar. Personas preguntando por mí. Invitaciones. Propuestas. Alberto atendía y luego me buscaba con la mirada, como esperando instrucciones. Yo no se las daba. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos sobre el plato y dijo:
Nunca pensé que te sentirías así durante todos estos años. No respondí de inmediato. A los 65, una aprende a no desperdiciar las palabras. No lo pensaste, dije al fin. Ese fue el problema. No levanté la voz. No fue necesario. La verdad, cuando llega tarde, pesa más. Empezó a llegar más temprano a casa. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me miraba cuando hablaba. Me escuchaba. Demasiado. Como alguien que intenta recuperar el tiempo perdido, sin entender que el tiempo no se devuelve. ¿Puedo ayudarte en algo?, me preguntó una tarde. Lo observé. Durante años no lo hiciste, respondí. No empieces ahora por culpa. No se defendió. Bajó la mirada. La culpa no cambia a las personas. La conciencia, a veces sí. Días después recibió la noticia. No le dieron el ascenso. Lo vi leer el correo en la cocina. Su rostro no mostró sorpresa. Solo cansancio. Esperé una reacción. Ira. Quejas. Nada. Se sentó frente a mí. Perseguí ese cargo como si fuera lo único importante, dijo. Y casi te pierdo por algo que ni siquiera obtuve. Asentí. Eso también es karma, dije. No castiga, enseña. Esa noche habló más que en años. Me habló de su miedo a envejecer, de sentirse reemplazable, de compararse con hombres más jóvenes. Pensé que si brillaba afuera, todo lo demás se arreglaría solo. Y mientras tanto, respondí, apagaste la luz de tu casa. Algo en él se quebró definitivamente. No de forma dramática. De forma honesta. Comenzó a cambiar, pero esta vez sin anuncios. Cocinaba. Preguntaba. Esperaba respuestas sin interrumpir. No porque yo se lo pidiera, sino porque ya no tenía el control que creía tener. El poder en casa había cambiado. No por imposición. Por realidad. Una tarde me dijo. Estoy pensando en hablar con alguien. Un terapeuta. Lo miré con atención. Hazlo por ti, le dije. No por mí. Aceptó. Por primera vez, no intentó convencerme de nada. Mientras tanto, yo firmaba contratos. Organizaba mi agenda. Tenía reuniones virtuales, presenciales. Mi nombre circulaba en lugares donde antes solo estaba el suyo. La familia empezó a notar el cambio. Su hermana vino a visitarnos. Directa, como siempre. ¿De verdad pensabas que Laura no hacía nada?, le preguntó. ¿Nunca te preguntaste? Alberto no respondió. Después de que se fue, me dijo. Todos lo saben ahora. Siempre lo supieron, respondí. Tú eras el único que no quería ver. El verdadero cambio ocurrió una mañana cualquiera. Estábamos desayunando. Alberto me preguntó si tenía tiempo para acompañarlo a un evento suyo. Sonreí con calma. No puedo. Tengo una conferencia. Asintió. Claro. Lo entiendo. Ese lo entiendo fue nuevo. No estaba cargado de ironía. Ni de reproche. Era aceptación. No me necesitaba para sostener su imagen, y yo ya no necesitaba su permiso para existir. La casa se sentía distinta. No más grande. Más justa. Alberto ya no ocupaba todo el espacio. Yo ya no me encogía. El karma no llegó como castigo. Llegó como equilibrio. Y cuando el equilibrio se instala, nadie puede fingir que no lo siente. No hubo un día exacto en el que todo se arreglara. La vida real no funciona así. No hay música de fondo ni promesas perfectas. Hay decisiones pequeñas, repetidas, y la voluntad de no volver a traicionarse a una misma. Meses después de aquella conferencia, me encontraba de pie frente a un auditorio diferente, más pequeño. Más íntimo. Mujeres de distintas edades me miraban con atención. Algunas tenían mi edad. Otras eran más jóvenes, pero llevaban en los ojos el mismo cansancio que yo había tenido durante años. Comencé como siempre, sin discursos grandilocuentes. Durante mucho tiempo, les dije, creí que mi silencio era humildad. Pero aprendí que a veces es solo miedo a incomodar. Vi cabezas asentir. Sabía que me entendían. Alberto estaba sentado al fondo. No como protagonista. Como oyente. Como alguien que, por fin, sabía cuál era su lugar. Después del taller, se acercó con calma. Gracias, me dijo. Por no rendirte. Y por no irte cuando yo no supe verte. Lo miré con honestidad. No me quedé por ti, respondí. Me quedé por mí.
Esa fue la justicia final. No hubo separación dramática ni reconciliación perfecta. Hubo algo mejor, equilibrio. Yo ya no necesitaba que él cambiara para sentirme completa. Él ya no podía ignorar quién era yo sin perderse a sí mismo. Alberto continuó con su terapia. Aprendió a escuchar sin interrumpir. A no competir con mi éxito, a caminar a mi lado sin intentar ir delante. Y yo seguí creciendo. No para demostrar nada. Para vivir. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti, dijo. Sonreí. Gracias, respondí. Yo también. No hablaba solo de él. Mirando atrás, ya no siento rencor. El rencor pesa. Y yo aprendí a soltar peso innecesario. Lo que sí siento es claridad. La claridad de saber que nadie puede borrarte sin tu consentimiento. Que el tiempo no te quita valor, solo elimina lo que no era esencial. Que muchas mujeres mayores no necesitan que las rescaten. Necesitan que las escuchen. Y, sobre todo, que se escuchen a sí mismas. Si esta historia tiene una enseñanza, es esta: la venganza más profunda no es destruir a quien te subestimó. Es construir una vida tan sólida que su desprecio ya no tenga dónde apoyarse. No levanté la voz. No exigí disculpas públicas. No pedí reconocimiento. Simplemente dejé de encogerme. Y eso cambió todo. Hoy, a mis 65 años, no me siento invisible. Me siento libre. Y cuando alguien intenta decirme que ya pasó mi tiempo, sonrío. Porque sé algo que antes olvidé: mi valor no depende de quién me mire, sino de quién decido ser. Si alguna mujer que escucha esto se ha sentido pequeña, ignorada, postergada por su edad o por amor, quiero que sepa algo: no es tarde. Nunca lo fue. Solo estabas esperando recordarlo. El verdadero éxito no está en que te aplaudan. Está en no volver a abandonarte a ti misma. Esa fue mi venganza. Y también mi paz.